Antes de que el ser humano se aventurara mar adentro, antes de que la ciencia comprendiera las reglas de la caza bajo el agua, ya existía un mundo donde cada movimiento podía revelar a un depredador letal. En el océano salvaje, desde las aguas costeras hasta las profundidades abiertas, los grandes cazadores sobreviven gracias a la velocidad, la fuerza, el sigilo y sentidos extraordinarios, convirtiendo cada persecución en una lucha feroz por la supervivencia. Bienvenidos al Océano Salvaje, los asesinos más feroces del océano. Por favor, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para darnos más motivación y seguir creando contenido de calidad. No olvides comentar abajo qué te pareció el video y decirnos desde dónde lo estás viendo para que podamos conversar juntos. Que Dios bendiga a todos con salud, paz y amor por la naturaleza. ¡Comencemos! El viaje comienza en aguas frías y ricas en focas, donde una enorme silueta patrulla silenciosamente bajo la superficie del océano. Es el gran tiburón blanco, Carcharodon carcharias, uno de los depredadores más formidables de los océanos. Su extraordinario olfato le permite detectar rastros químicos dispersos en el agua y localizar posibles fuentes de alimento. Cerca del hocico, unos órganos sensoriales llamados ampollas de Lorenzini detectan los débiles campos eléctricos generados por otros animales. Su cuerpo hidrodinámico y su poderosa musculatura le permiten pasar de un avance silencioso a una aceleración explosiva en pocos segundos. Sin embargo, estos ataques consumen mucha energía, por lo que elegir el momento adecuado resulta esencial para evitar esfuerzos inútiles. Cerca de la superficie, varias focas nadan entre las olas sin advertir al cazador que se mueve bajo ellas. El tiburón selecciona una presa que se ha separado ligeramente del grupo y comienza a seguirla desde la distancia. En lugar de atacar inmediatamente, desciende hacia aguas más profundas, donde su oscuro dorso ayuda a ocultar su silueta. Desde abajo ajusta lentamente su trayectoria hasta colocarse directamente bajo la presa. Cuando la distancia es suficiente, el tiburón acelera de repente y asciende con toda su potencia. La foca detecta el peligro demasiado tarde mientras una enorme mandíbula emerge desde las profundidades. El impacto puede impulsar al depredador y a su presa fuera del agua antes de que ambos vuelvan a caer al océano. Esta estrategia reduce el tiempo de reacción de la foca y convierte la sorpresa en una de las principales armas del tiburón. En las aguas frías del océano, el gran tiburón blanco demuestra que la combinación de sentidos extraordinarios, velocidad explosiva y una emboscada desde las profundidades puede decidir una cacería en cuestión de segundos. Pero el gran tiburón blanco no es el único cazador que ocupa la cima de la cadena alimentaria, porque en estas aguas existe un depredador aún más organizado. Es la orca Orcinus orca, el miembro más grande de la familia de los delfines y uno de los superdepredadores más poderosos del océano. Su mayor ventaja es una inteligencia extraordinaria que le permite aprender, resolver problemas y coordinar acciones complejas durante la caza. Las orcas viven en grupos familiares muy unidos, donde madres, crías y otros parientes pueden permanecer juntos durante muchos años.
Cada población puede desarrollar técnicas de caza especializadas, que los individuos jóvenes aprenden observando a los miembros más experimentados. Esta transmisión de conocimientos crea auténticas tradiciones de caza que pueden mantenerse durante generaciones. A cierta distancia, una foca descansa cerca de la superficie sin advertir que varias orcas ya han detectado su presencia. En lugar de precipitarse, la manada comienza a organizarse y cada individuo ocupa una posición diferente alrededor de la presa. Si la foca busca refugio sobre una superficie emergida, varias orcas pueden nadar juntas para generar una ola capaz de obligarla a regresar al agua. Cuando la presa queda expuesta, otros miembros del grupo cierran las posibles rutas de escape. La foca intenta cambiar de dirección, pero cada movimiento encuentra a una nueva orca bloqueando su avance. Poco a poco, la persecución reduce las opciones de la presa mientras la manada mantiene una coordinación casi perfecta. En el momento decisivo, varias orcas concentran su fuerza y terminan por dominar a la presa. El éxito no pertenece a un solo individuo, sino a todo el grupo que ha combinado experiencia, comunicación y cooperación. En el océano, las orcas demuestran que la fuerza puede convertir a un animal en un gran depredador, pero la inteligencia colectiva y el conocimiento transmitido entre generaciones pueden convertir a toda una familia en una fuerza dominante. El viaje avanza hacia aguas tropicales más cálidas, donde aparece un depredador famoso por aprovechar casi cualquier oportunidad de alimento. Es el tiburón tigre, Galeocerdo cuvier, uno de los grandes depredadores más versátiles de los mares tropicales y subtropicales. Sus poderosas mandíbulas están equipadas con dientes anchos, curvados y fuertemente aserrados, capaces de cortar presas resistentes. Peces, rayas, aves marinas y tortugas forman parte de una dieta extraordinariamente variada que cambia según las oportunidades disponibles. Sin embargo, no depende de aceleraciones explosivas tan extremas como las utilizadas por el gran tiburón blanco durante sus emboscadas. En aguas poco profundas, el tiburón patrulla lentamente cerca de arrecifes y praderas marinas buscando cualquier señal de una presa vulnerable. A poca distancia, una tortuga marina nada tranquilamente sin percibir la enorme silueta que comienza a acercarse. El tiburón reduce la distancia con movimientos controlados, evitando gastar energía antes del momento decisivo. Cuando está suficientemente cerca, cambia de ritmo y se aproxima rápidamente desde un ángulo difícil de detectar. La tortuga intenta girar y presentar su resistente caparazón, pero el tiburón continúa buscando un punto vulnerable. Sus mandíbulas y dientes aserrados le permiten enfrentarse a una presa que resultaría demasiado difícil para muchos otros cazadores marinos. En los mares tropicales, el tiburón tigre demuestra que sobrevivir como gran depredador no siempre depende de ser el más rápido, sino de poseer la fuerza y la versatilidad necesarias para aprovechar casi cualquier alimento disponible.
En las vastas autopistas líquidas del planeta, el gigante más carismático del océano inicia una travesía épica de miles de kilómetros. La ballena jorobada, científicamente Megaptera novaeangliae, es un titán que alcanza los 16 metros de longitud y una masa de 3.000 kilogramos. A pesar de su inmenso volumen, posee una potencia mecánica capaz de propulsar su cuerpo fuera del agua en saltos acrobáticos. En las profundidades, los machos despliegan una cultura acústica compleja mediante canciones que pueden durar hasta 20 minutos seguidos. Estas melodías submarinas son señales de alta frecuencia que viajan a través del líquido, conectando individuos a grandes distancias. Su destreza técnica destaca en el encuentro biológico mediante la creación coordinada de una red de burbujas para rodear presas. Un grupo de ballenas libera aire rítmicamente, formando una barrera visual y sonora que concentra a los bancos de peces pequeños. Al abrir su mandíbula masiva, pueden procesar miles de litros de agua en un solo movimiento para obtener su sustento vital. Durante la abundancia estival, acumulan una capa de grasa densa que servirá como reserva lipídica durante los meses de tránsito. Pueden resistir periodos de ayuno prolongado, optimizando su metabolismo mientras navegan hacia aguas cálidas de reproducción. Su capacidad de orientación es excepcional, utilizando el campo magnético terrestre como una brújula biológica de precisión absoluta. Recorren hasta 8.000 kilómetros entre sus áreas de nutrición y los santuarios tropicales, demostrando una estamina fenomenal. Como arquitectos del océano, su movimiento desplaza nutrientes vitales entre las capas del líquido, fertilizando los ecosistemas marinos. Su existencia garantiza la salud del azul profundo, actuando como una especie clave que regula la vida en el relieve submarino. La ballena jorobada es el poema en movimiento de la naturaleza, un guardián de los abismos que reina con una armonía eterna. En la inmensidad del océano abierto, surge un atleta cuya potencia no reside en colmillos masivos, sino en la perfección de su ingeniería biológica. El atún rojo del Atlántico, científicamente Tunus tinus, es el soberano indiscutible de la velocidad y la resistencia en el azul profundo. Su fisonomía fusiforme es una obra maestra de la hidrodinámica, diseñada para minimizar la fricción del líquido con una eficiencia absoluta. Un ejemplar adulto puede alcanzar una masa de 600 kilogramos, concentrando una potencia muscular fenomenal en su estructura ósea. Sin embargo, su metabolismo acelerado le exige un consumo constante de energía vital para mantener su temperatura corporal superior a la del entorno. Es capaz de mantener velocidades de 70 km por hora durante periodos prolongados, superando la estamina de la mayoría de sus competidores. Al localizar un banco de sardinas mediante sus sensores ópticos, el grupo coordina una maniobra de flanqueo con una precisión técnica superior. Inician una carrera de aceleración técnica, cruzando el cardumen repetidamente para neutralizar la movilidad de sus objetivos de forma estratégica. La potencia de su embestida genera una fuerza medida en Newton que garantiza el éxito del encuentro biológico en cada intervención física.
El atún rojo es el guardián del dinamismo oceánico, un motor de vida que asegura el equilibrio de las autopistas líquidas del mundo. En la inmensidad del azul profundo habita el soberano absoluto de la escala biológica en toda la historia de la Tierra. La ballena azul, denominada científicamente como Balaenoptera musculus, es el ser más masivo que ha existido en nuestro planeta. Un ejemplar adulto puede alcanzar una longitud fenomenal de 30 metros, superando la escala de cualquier coloso terrestre conocido. Su masa física llega a los 1900 kilogramos, una estructura de músculos y energía orgánica sin precedentes en la naturaleza. Posee una lengua tan pesada como un elefante, demostrando la magnitud técnica de su arquitectura biológica y estructural. Este gigante pacífico procesa hasta 4.000 kilogramos de krill diariamente para mantener su equilibrio térmico y su homeostasis interna. Su técnica de alimentación consiste en filtrar toneladas de líquido a través de sus barbas de queratina con una precisión absoluta. A pesar de su potencia mecánica, este habitante se desplaza con una elegancia y calma que imponen un respeto sagrado en el océano. Emite sonidos de baja frecuencia que viajan cientos de kilómetros, estableciendo una red de comunicación técnica en el abismo marino. Durante el siglo XX, la flota industrial sometió a esta especie a una presión de captura devastadora y constante por sus recursos. La población mundial se redujo drásticamente, situando al monarca del mar en el límite crítico de la desaparición biológica total. Gracias a los protocolos de protección internacional, la actividad de extracción fue neutralizada para asegurar su recuperación y persistencia vital. En las últimas décadas, los datos científicos confirman un incremento progresivo de sus colonias en los santuarios protegidos del hemisferio sur. La ballena azul es el guardián de la inmensidad, un milagro de la evolución que reina con una majestuosidad eterna y soberana. Bajo la superficie resplandeciente del océano, reside un habitante cuya inteligencia desafía los límites convencionales del reino animal. El delfín de nariz de botella, conocido técnicamente como Tursiops truncatus, es el soberano de la cognición y la empatía en el azul profundo. Posee una autoconciencia excepcional, siendo capaz de reconocer su propia imagen frente a un espejo, una habilidad técnica reservada para muy pocas especies. Su sistema de ecolocalización actúa como un radar biológico de precisión absoluta, permitiéndole mapear el relieve submarino mediante ondas sonoras. Cada individuo posee un silbido de firma único que funciona como un nombre propio para establecer comunicación y jerarquía dentro del grupo. La estructura de su unidad social es de una complejidad superior, basada en alianzas estratégicas y vínculos emocionales de gran profundidad. En el encuentro biológico por sustento, coordinan maniobras tácticas masivas para rodear bancos de peces con una eficiencia técnica asombrosa. Demuestran una solidaridad fenomenal al sostener en la superficie a compañeros heridos
para asegurar que reciban el flujo de aire vital. El vínculo entre la madre y su cría es una obra maestra de la naturaleza, extendiéndose por años a través de una enseñanza constante y protección absoluta. Estos habitantes expresan emociones complejas como el duelo, permaneciendo junto a sus seres fallecidos en una manifestación solemne de tristeza. Con un peso que alcanza los 300 kilogramos, se desplazan con una agilidad hidrodinámica logrando velocidades de 35 kilómetros por hora. Su curiosidad y comportamiento lúdico no son solo distracciones, sino herramientas para el enriquecimiento cognitivo de su arquitectura mental. Patrullan miles de kilómetros cuadrados de geografía oceánica, manteniendo el dinamismo biológico en todos los estratos del mar. Como especie clave, su presencia regula la salud de las poblaciones marinas, garantizando la estabilidad de la red trófica global. El delfín es el guardián de la sabiduría líquida, una maravilla de la evolución que reina con una inteligencia y nobleza suprema. Sobre los relieves escarpados de los montes submarinos, patrulla una figura cuya geometría desafía toda lógica convencional. El tiburón martillo, conocido técnicamente como Sphyrna lewini, es el soberano indiscutible de las corrientes que rodean los abismos. Su rasgo más imponente es el cefalofoil, una estructura craneal expandida que actúa como una herramienta de ingeniería hidrodinámica. Esta superficie masiva alberga miles de ampollas de Lorenzini, receptores biológicos que detectan los campos eléctricos más sutiles. Al distribuir estos sensores en un área mayor, este habitante posee una resolución sensorial superior a la de cualquier otro depredador. Patrulla el lecho marino con un movimiento rítmico, barriendo la arena como un escáner de alta tecnología en busca de señales vitales. Incluso si un objetivo permanece oculto bajo el relieve mineral, el tiburón capta la frecuencia cardíaca y la actividad nerviosa del ser. Su arquitectura craneal le otorga una visión estereoscópica de 360 grados, permitiéndole monitorear el entorno con una claridad absoluta. Con una masa que alcanza los 150 kilogramos, utiliza su inercia técnica para realizar maniobras de giro rápidas y precisas en el líquido. Al localizar una fuente de energía, despliega una potencia mecánica coordinada para asegurar su encuentro biológico sin margen de error. Se desplaza a una velocidad constante, cubriendo decenas de kilómetros en cada jornada para mantener el equilibrio de su dominio oceánico. Como guardián de los montes submarinos, el tiburón martillo asegura que el dinamismo de la vida oceánica permanezca en una armonía total. En la penumbra de los relieves submarinos y los restos de naufragios, reside un coloso que ha hecho de la inmovilidad su arma más sofisticada. El mero Goliath, denominado técnicamente Epinephelus itajara, es el soberano de las estructuras fijas en las aguas tropicales del océano.
Un ejemplar adulto posee una masa corporal imponente que puede alcanzar los 360 kilogramos de pura potencia biológica. Con una longitud de hasta 2.5 metros, este titán de las sombras ocupa un lugar privilegiado en la jerarquía de los arrecifes de coral. Su fisonomía destaca por un camuflaje moteado que le permite fundirse con el relieve mineral y las formaciones de corales antiguos. Prefiere el refugio de las cavidades rocosas y las estructuras metálicas sumergidas, donde monitorea el entorno con una paciencia absoluta. Su herramienta biológica más potente es una cavidad bucal masiva diseñada para generar un vacío hidráulico de forma instantánea. Al expandir rítmicamente sus mandíbulas, desplaza un volumen de líquido que arrastra cualquier fuente de energía cercana hacia su interior. Mientras un cardumen de peces pequeños se aproxima distraído, el mero permanece como una estatua inanimada entre las sombras del abismo. La técnica de aproximación del objetivo es clave, pues el mero depende del factor sorpresa ante su limitada velocidad en aguas abiertas. En una fracción de segundo, la presión mecánica se libera, neutralizando la movilidad del pez elegido con una rapidez asombrosa. La fuerza de succión genera una potencia medida en Newton, que garantiza el éxito del encuentro biológico sin necesidad de una persecución activa. Se comunica emitiendo sonidos de baja frecuencia que resuenan como explosiones sonoras para defender su soberanía territorial ante otros intrusos. A pesar de su robustez, su vulnerabilidad aumenta al alejarse de su refugio, donde los rastreadores más veloces mantienen una ventaja técnica superior. Como pieza fundamental del equilibrio marino, el mero Goliath asegura que el dinamismo de los arrecifes permanezca en una armonía biológica constante. En los abismos sombríos del Pacífico Norte, un habitante de una inteligencia superior convierte el relieve mineral en su aliado táctico más potente. El pulpo gigante del Pacífico, Enteroctopus dofleini, es el monarca absoluto de la flexibilidad y el ingenio en el azul profundo. Un ejemplar adulto puede alcanzar una masa de hasta 50 kilogramos, extendiendo sus extremidades rítmicas en un radio de 4 metros. Su fisonomía es una obra maestra de la ingeniería biológica, careciendo de una estructura ósea para navegar por los espacios más reducidos. Posee una capacidad de mimetismo fenomenal, modificando el color y la textura de su piel mediante células denominadas cromatóforos. En una fracción de segundo, este habitante se funde con el basalto, volviéndose invisible ante la percepción sensorial de cualquier rastreador. Su sistema nervioso es de una complejidad superior, con una red de neuronas distribuida en cada una de sus 8 extremidades táctiles. Las ventosas operan como receptores químicos de alta precisión, captando la firma biológica de crustáceos y peces a gran distancia. Al localizar un cangrejo distraído,
El pulpo activa un protocolo de aproximación técnica basado en la inmovilidad absoluta y el sigilo. Desplaza su masa con una fluidez que imita el movimiento de las algas, reduciendo la distancia milimétrica sin alertar a su objetivo. Al alcanzar la posición estratégica, despliega su manto de forma explosiva, cubriendo la totalidad del relieve donde se encuentra el sustento. Utiliza sus extremidades para ejercer una presión mecánica de 150 Newton, asegurando que el encuentro biológico sea exitoso y definitivo. Su mandíbula, en forma de pico robusto, procesa el caparazón mineral del objetivo con una eficacia técnica asombrosa. Tras asegurar la fuente de energía, se retira hacia su refugio estrecho para realizar el procesamiento metabólico bajo una seguridad total. Como regulador de las poblaciones del bentos, el pulpo gigante garantiza que el equilibrio del ecosistema submarino permanezca saludable. En las profundidades de los laberintos de coral, emergen siluetas alargadas que vigilan cada rincón del relieve submarino con una paciencia absoluta. La morena, perteneciente a la familia Muraenidae, es la soberana del sigilo en los espacios más reducidos y complejos del arrecife. Su fisonomía serpentiforme es una obra maestra de la adaptación, permitiéndole navegar entre las grietas donde otros rastreadores no pueden intervenir. Un ejemplar adulto de las especies más grandes puede alcanzar una longitud de 3 metros y una masa corporal de 30 kilogramos. Su piel carece de escamas y está protegida por una capa de mucosidad técnica que facilita su desplazamiento fluido sobre el relieve mineral. Posee una dentadura afilada que asoma desde su mandíbula, estableciendo una señal visual de advertencia para cualquier habitante que se aproxime. Sus órganos sensoriales olfativos son radares químicos de alta precisión, compensando su visión limitada en la penumbra de las cavidades. La estrategia de este habitante se basa en la inmovilidad estratégica, utilizando las sombras del coral como una cobertura técnica superior. Al detectar la vibración de un pez pequeño que transita cerca de su refugio, la morena activa su sistema de monitoreo milimétrico. Evalúa la distancia técnica de forma constante, esperando el momento exacto en que el objetivo entre en su radio de acción inmediata. Con una rapidez asombrosa, proyecta la mitad de su estructura muscular fuera de la cueva para asegurar el encuentro biológico con su fuente de energía. Posee una estructura de ingeniería biomecánica única. Un segundo par de mandíbulas situadas en su garganta denominadas mandíbulas faríngeas. Este mecanismo se desplaza hacia adelante para sujetar al objetivo y transportarlo hacia su interior, ejerciendo una potencia mecánica constante. La fuerza de su intervención técnica genera una presión medida en Newton
que garantiza el procesamiento eficiente de sus nutrientes vitales. Como regulador de las poblaciones de peces y crustáceos, la morena garantiza que el equilibrio biológico del arrecife permanezca en una armonía total. En los acantilados escarpados donde el viento y el océano convergen, una voz estridente domina el relieve costero con autoridad. La gaviota, perteneciente a la familia Laridae, es el habitante más dinámico y versátil que patrulla las fronteras del azul profundo. Su estructura alada le permite navegar ráfagas de aire de hasta 60 km por hora con una estabilidad técnica superior. Un ejemplar adulto patrulla la superficie líquida, manteniendo sus sensores ópticos fijos en las capas superiores en busca de señales vitales. Sus ojos captan el destello plateado de los cardúmenes de peces pequeños a través de la transparencia del líquido oceánico. Al detectar el objetivo, el ave realiza un cambio de dirección milimétrico, replegando sus alas para ganar energía cinética de forma técnica. Inicia un descenso controlado hacia la interfase del agua, interceptando la materia orgánica en un instante de precisión absoluta. Más allá de la captura activa, este habitante es el maestro indiscutible del oportunismo biológico en la geografía marina. Su inteligencia técnica le permite monitorear las rutas de las embarcaciones que desplazan recursos energéticos excedentes por el litoral. Recorre kilómetros de relieve arenoso buscando restos de biomasa que las mareas depositan periódicamente en la orilla del mar. Posee glándulas supraorbitales, especializadas para procesar el exceso de cloruro de sodio contenido en su sustento del medio acuático. Se comunican mediante un lenguaje acústico complejo que establece la jerarquía y la propiedad de los refugios en los acantilados. Con una masa de apenas 1.5 kilogramos, utiliza su inercia técnica para desplazar a otros competidores de menor escala biológica. Como operario de limpieza natural, su actividad garantiza la salud ambiental y el reciclaje eficiente de nutrientes en el ecosistema marino. La gaviota es el centinela eterno de las mareas, una obra maestra de la adaptación que reina con una audacia y persistencia suprema. En las islas rocosas del Atlántico Norte, donde el viento frío esculpe el relieve, reside un habitante de una elegancia singular. El frailecillo atlántico, científicamente denominado Fratercula arctica, es el soberano de la agilidad en los entornos gélidos. Su pico de colores vibrantes
no solo es una característica estética, sino una herramienta de precisión para la supervivencia biológica. Aunque se sitúa frente a su madriguera en la superficie, su verdadero dominio reside bajo la interfase del líquido oceánico. Desde los acantilados escarpados, este ave se lanza en un descenso técnico hacia el azul profundo para iniciar su jornada. Utiliza sus alas cortas y robustas como remos biomecánicos que le permiten navegar las corrientes con una fuerza constante. Logra volar a través del líquido alcanzando profundidades de hasta 60 metros para localizar sus fuentes de energía vital. Persigue cardúmenes de peces pequeños con una rapidez asombrosa, realizando giros técnicos que desafían la resistencia del agua. Su estructura bucal cuenta con una ingeniería superior, poseyendo pequeñas espinas en el paladar que aseguran el sustento capturado. Esta adaptación le permite sujetar múltiples piezas de forma transversal, sin perder la capacidad de continuar su búsqueda técnica. Al coordinar su lengua con estas estructuras, puede acumular una hilera de nutrientes para transportar hacia su refugio terrestre. Con una masa de apenas 0.5 kilogramos, demuestra una estamina fenomenal al recorrer kilómetros de geografía marina cada ciclo solar. Regresa al nido con precisión milimétrica, entregando el recurso orgánico necesario para asegurar el desarrollo de su unidad familiar. Como pieza fundamental de la biodiversidad ártica, su presencia garantiza que el equilibrio biológico de las islas permanezca estable. El frailecillo atlántico es el guardián de los dos mundos, una maravilla de la evolución que reina entre el cielo y el mar. En las aguas tropicales, donde la luz se refracta de forma cristalina, navega un habitante de una invisibilidad casi absoluta. La avispa de mar, técnicamente Chironex fleckeri, es el soberano de la sutileza y el sigilo en el ecosistema marino. Su fisonomía destaca por una campana cúbica casi transparente que le permite fundirse por completo con el medio líquido. A diferencia de otros miembros de su orden biológico, este ser posee la capacidad de realizar un nado activo y dirigido. Puede alcanzar velocidades de 6 kilómetros por hora, permitiéndole navegar con una eficiencia técnica superior a la deriva. Sus extremidades rítmicas se extienden hasta 3 metros de longitud, albergando millones de células especializadas denominadas nematocistos. Al detectar el contacto con un pez pequeño, el sistema mecánico libera su solución bioquímica en una fracción de milisegundo. Esta intervención técnica neutraliza la movilidad del objetivo de forma inmediata, asegurando el procesamiento de los nutrientes vitales.
Posee un sistema sensorial avanzado con 24 receptores ópticos que monitorean cada vibración y cambio de luz en el entorno. A pesar de su eficacia, su arquitectura biológica es extremadamente delicada y depende de la dinámica constante de las corrientes. Su masa corporal, compuesta mayormente por líquido, la vuelve vulnerable ante interacciones físicas bruscas con el relieve mineral. Como pieza fundamental de la red trófica, la avispa de mar garantiza que el equilibrio biológico del azul profundo permanezca estable. Sobre el relieve accidentado del lecho marino, un maestro del engaño permanece inmóvil desafiando la percepción de cualquier observador. El pez piedra, perteneciente al género Sinancella, es el soberano indiscutible del mimetismo en los ecosistemas de coral y arena. Su fisonomía es una obra maestra de la ingeniería natural, con una piel que imita la textura del basalto y las formaciones minerales. Este habitante puede permanecer estático durante horas, fundiéndose por completo con el entorno para volverse casi invisible. Posee una estructura defensiva en su dorso, compuesta por 13 espinas conectadas a glándulas de una solución bioquímica potente. Esta armadura biológica actúa como un escudo técnico que neutraliza cualquier interacción física no autorizada en su radio de acción. Su estrategia de nutrición no requiere de una locomoción activa, basándose exclusivamente en el factor sorpresa y la precisión. Monitorea el fluido circundante con sus ojos fijos, esperando que una fuente de energía orgánica se aproxime a pocos centímetros. Al identificar el objetivo, activa un mecanismo de succión hidráulica masiva, expandiendo su cavidad bucal con una rapidez técnica asombrosa. La intervención física ocurre en apenas 0.015 segundos, una velocidad que desafía la capacidad de reacción del sistema nervioso. Una fuerza medida en Newton arrastra al individuo hacia su interior de forma inmediata, asegurando el procesamiento de los nutrientes vitales. Como eslabón esencial del bentos, su presencia garantiza que el equilibrio biológico y la salud del arrecife permanezcan en una armonía total. Al alejarse de las corrientes cálidas hacia los confines del sur, el relieve se transforma en una geografía de cristales y viento gélido. La foca leopardo, denominada técnicamente Hydrurga leptonix, es la soberana absoluta de las aguas antárticas y sus plataformas de hielo. Su fisonomía destaca por un cuerpo alargado y musculoso, una estructura de ingeniería natural diseñada para la agilidad en el líquido. Un ejemplar adulto puede alcanzar una masa de hasta 600 kilogramos, consolidándose como uno de los habitantes más masivos de la región. Su cabeza posee una forma robusta que recuerda a la arquitectura de los grandes reptiles, otorgándole una apariencia de autoridad suprema. Posee vibrisas altamente sensibles que actúan como radares táctiles para captar el desplazamiento de sus objetivos bajo la superficie. A pesar de su dominio acuático, depende estrictamente de las formaciones de hielo marino para sus periodos de descanso y reproducción vital. Desde la penumbra submarina, la foca monitorea rítmicamente la actividad de una colonia de pingüinos, situada en el borde del relieve blanco.
Se posiciona estratégicamente bajo la interfase del agua, aprovechando la refracción de la luz para permanecer completamente invisible. Cuando un grupo de aves se lanza al líquido, el rastreador activa un protocolo de interceptación basado en la rapidez técnica absoluta. Inicia una carrera de aceleración explosiva, logrando velocidades de hasta 40 km/h para acortar la distancia de forma inmediata. Sus mandíbulas cuentan con una potencia mecánica fenomenal, ejerciendo una presión medida en miles de newton para asegurar su sustento biológico. La precisión de su intervención garantiza el éxito del encuentro biológico, procesando la energía necesaria para mantener su equilibrio térmico. Como depredador alfa de las latitudes bajas, su presencia garantiza que el flujo de nutrientes en el ecosistema polar permanezca saludable. La foca leopardo es la esencia del poder y la resiliencia, una maravilla de la evolución que reina en el corazón del cristal antártico. En los abismos donde la radiación solar es nula, las leyes de la supervivencia adoptan una forma técnica y misteriosa. El pez pescador, perteneciente a la familia Teratidae, es el soberano de la atracción visual en la penumbra total del océano. Posee un apéndice especializado que emite una luminiscencia biológica para atraer fuentes de energía hacia su radio de acción inmediata. El pez Anoplogaster, técnicamente Anoplogaster cornuta, destaca por una dentadura masiva en proporción a su estructura física ligera. Sus mandíbulas están diseñadas para interceptar objetivos de gran escala, asegurando el sustento biológico en un entorno de escasez absoluta. Debido a la escasa disponibilidad de nutrientes, estos habitantes poseen un metabolismo optimizado para ahorrar energía al máximo. Soportan una presión mecánica de miles de newton en profundidades que superan los 4.000 metros bajo la superficie líquida. La paciencia es su herramienta más potente, permaneciendo estáticos para minimizar el gasto de energía vital durante periodos prolongados. En el relieve abisal, un encuentro biológico puede ocurrir apenas una vez después de varios días de monitoreo constante y silencioso. Estas criaturas garantizan el equilibrio de la red trófica en los estratos más remotos y menos explorados de la geografía oceánica global. El abismo es el testimonio de la resiliencia suprema, donde la vida florece bajo la soberanía del silencio y la oscuridad absoluta. En el centro del azul profundo, millones de individuos coordinan su movimiento para formar una esfera de vida compacta y vibrante. Esta estructura técnica, denominada bola de cebo, activa un engranaje biológico donde los rastreadores más sofisticados convergen en un solo relieve. Los delfines inician el protocolo de contención, utilizando señales acústicas para rodear y comprimir la masa orgánica contra la superficie. Desde los estratos inferiores, los atunes de 200 kilogramos emergen con una aceleración explosiva para interceptar el núcleo de la formación. La superficie se transforma en un escenario de impacto constante cuando las aves marinas inician sus descensos verticales a 90 km/h. Los tiburones patrullan el perímetro externo, aprovechando su fuerza mecánica para asegurar su parte del encuentro biológico masivo. Cada intervención física genera una potencia medida en newton que optimiza el flujo de energía a través de los diversos niveles de la red trófica.
La sincronía entre los habitantes aéreos y submarinos crea una danza de poder absoluto donde el factor sorpresa dicta el éxito técnico. Este campo de batalla demuestra cómo un pequeño cardumen tiene la capacidad de movilizar la arquitectura biológica de todo el ecosistema oceánico. La intensidad del encuentro garantiza que el dinamismo y el equilibrio del azul profundo permanezca en una renovación constante y saludable. La gran interacción en la bola de cebo es la cumbre de la vida silvestre, un testimonio de la perfección y el respeto en el océano global. El océano se expande como el monumento biológico más imponente de nuestro planeta, una geografía líquida que no conoce fronteras fijas. Desde la radiación solar que baña la superficie hasta la penumbra absoluta del abismo, la vida se manifiesta en una diversidad técnica asombrosa. El gran tiburón blanco ejerce su soberanía en las plataformas costeras, utilizando su potencia mecánica para dominar el relieve mineral cercano. La orca demuestra que la inteligencia social y la coordinación táctica son herramientas de una efectividad superior en el azul profundo de los polos. El pez espada corta el fluido con una rapidez hidrodinámica inigualable, siendo el soberano de la aceleración en las corrientes oceánicas abiertas. En las profundidades abisales, el calamar gigante navega como un fantasma de la ingeniería biológica, adaptado a una presión de miles de newton. La foca leopardo reina sobre el cristal del Antártico, donde su estamina física es la clave de la persistencia en el rigor del frío extremo. Pequeños habitantes como la avispa de mar demuestran que el poder absoluto puede residir en una solución bioquímica potente, silenciosa y técnica. Este vasto dominio revela que no existe un depredador perfecto para cada relieve, pues la soberanía es dictada por el entorno dinámico. La red trófica del océano es una obra maestra de equilibrio, donde cada rastreador de élite garantiza la estabilidad de la biomasa global. Asegurar la persistencia de estos monarcas es salvaguardar los hilos invisibles que mantienen la armonía y la salud de la naturaleza silvestre. La desaparición de un solo eslabón superior alteraría drásticamente el flujo de energía orgánica en todos los estratos del ecosistema submarino. Es nuestra responsabilidad técnica y ética proteger estos santuarios líquidos para que el pulso de la vida continúe vibrando con una fuerza absoluta. El océano permanecerá como el reino de la diversidad infinita, un testimonio eterno de una creación que evoluciona bajo la soberanía del azul profundo. Suscríbete al canal, además de compartir este video para llevar lejos este mensaje de respeto. Cada gesto ayuda a proteger la maravillosa creación de la naturaleza.